Lucas 15:11. Gloria sea a Dios para siempre. Y me contesta con un amén cuando lo haya encontrado. Bendito sea Dios para siempre. Evangelio de Lucas 15:11. Gloria sea a Dios para siempre. Yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros en esta hora. Bendito sea aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Leemos la palabra de Dios. Vamos a darle un segundo más para que usted se ubique y pueda corroborar que lo que estaremos leyendo es palabra de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Yo también digo amén. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ayúdenme a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablando a nuestra vida. Padre, aquí estamos delante de ti, Dios amado, dándote honra, gloria, adoración y alabanza, porque tú eres bueno, fiel y verdadero, y para siempre es tu misericordia. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te muevas con poder y gloria, que seas tú, Dios mío, ministrando nuestra vida, tocando los corazones, Dios mío, convenciéndonos a cada uno de los que estamos aquí, que esta es tu palabra, Dios mío, y que eres tú quien nos estará hablando en esta maravillosa hora. Prepara el ambiente, prepara los corazones, Padre, para que esta palabra caiga en tierra fértil. Danos sabiduría y entendimiento para entender y comprender lo que tú quieres hablarnos, Dios mío. Te ruego que me des de nuevo, que me des unción, que me des autoridad, Dios mío, que mientras yo predique tu palabra, tú extienda tu brazo de justicia, Dios. Haga milagros, haga prodigios, salves al perdido, Dios mío, que quebrante nuestro corazón y que nos ayudes cada día, Dios eterno, a poder hacer tu voluntad. Yo todo esto te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para alabanza y gloria de tu santo y bendito y maravilloso nombre, Dios mío. A tu nombre sea la gloria, la adoración y la alabanza, Dios del cielo. Amén y amén. Jesús puede tomar asiento, mi amado hermano, en esta maravillosa hora. El tema es lo que sucede cuando nos humillamos delante de la presencia de nuestro Dios. Como casi todo el mundo sabe, mi amado hermano, esta parábola es muy conocida. Casi toda la iglesia, casi todo el mundo conoce la parábola del hijo pródigo, el cual se relata de 2 hijos y un padre. Bendito sea Dios para siempre. Un hijo que el cual pidió sus bienes para ir a disfrutarlos y a gozarlos, y otro que se quedó, pero hay también en la escena un Padre misericordioso. Bendito sea Dios para siempre. Pero yo quiero resaltar, mi amado hermano, lo que sucede cuando un hombre y una mujer se humilla delante de la presencia de Dios. Porque yo quiero llevarlo a usted y llevarme a mí, amados hermanos, a que nos examinemos delante de la presencia de Dios, como usted y yo estamos. Porque aquí podemos ver la historia de un hombre que pudo reconocer que se había equivocado, que había tomado una decisión equivocada. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos capaces de vernos dentro de cada uno de nosotros
nosotros y reconocer que hemos fallado delante de la presencia de Dios y estamos muertos, estamos esqueléticos, estamos sentados en una silla sin poder dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque es difícil poder humillarse delante de la presencia de Dios. Pero esta palabra yo quiero llevarte a ver lo que va a suceder en tu vida si tú logras humillarte y reconocer que has faltado delante de la presencia de Dios, y lo que Dios puede hacer contigo, lo que Dios puede hacer conmigo. Alabado sea Jesús. Porque sí, mi amado hermano, muchas veces el hombre y la mujer ignora que cuando uno le falla a Dios, lo único que uno puede hacer es humillarse delante de Dios y reconocer que ha faltado delante de Él. Alabado sea Jesús. Pero muchas veces estamos en una congregación, mis amados hermanos, nosotros sin poder, gracias hermano, sin poder hacer nada, sin poder dar testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque hemos fallado delante de la presencia de Dios, pero no queremos humillarnos, no queremos reconocerlo. Pero hoy en esta maravillosa hora, esta palabra te enseña cómo usted y yo podemos cambiar la historia y nuestra vida si logramos reconocer que hemos faltado delante del Padre. Así como este joven pudo reconocer. Dice que estaba hambriento, quería llenar de algarroba su vientre. Así hay muchos cristianos que no pueden sentir la presencia de Dios. Vienen a la casa de Dios y se van de la misma manera porque no nos hemos humillado delante de nuestro Dios. Pero esta palabra nos lleva y nos confronta para que tú y yo reconozcamos y en esta hora tu vida cambie, la historia cambie y no te vayas como ese hombre hambriento de la presencia de Dios. Porque Él está aquí, Él quiere llenarte, quiere administrarte, quiere darte fuerzas nuevas, quiere darte experiencias sobrenaturales. Pero es necesario que nos humillemos delante de Él. Bendito sea Dios para siempre. Porque este joven pudo hacerlo. Se equivocó, sí, pero no se quiso quedar ahí porque dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen alimento y yo muriéndome de hambre aquí? ¿Cuántos hermanitos y hermanitas que están aquí pueden ser instrumentos en las manos de Dios? ¿Y por qué yo sigo estando en la misma condición? ¿Por qué yo no puedo adorar? ¿Por qué no puedo exaltar con la libertad que Él adora y exalta a mi hermano? ¿Por qué yo no puedo dar fruto? ¿Por qué yo no puedo ser capaz de cantar, de predicar, de presidir, de leer una lectura? ¿Por qué? Porque no hemos entendido que debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque sin humillación Dios nos va a ver de lejos. Dios no puede tratar con aquel que no reconoce que ha faltado. Tal vez te caíste de la gracia de Dios. Tal vez un día estuviste en este camino, pero tomaste una decisión mala. Está bien, ya lo hiciste. Pero depende de ti si en esta maravillosa hora reconoce que fallaste y el Padre quiere abrazarte, quiere besarte. Pero es necesario que haya humillación en nuestro corazón. Porque tal vez estás seco, tal vez estás viviendo una vida con necesidad dentro de ti. Porque el hombre sin Dios es imposible que no siente ese vacío, esa necesidad dentro de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo sabe? Porque nosotros experimentamos lo que es vivir sin Dios. Y sabemos cuando un hombre tiene necesidad de la presencia de Dios. Y eso sucede así como ese joven que pudo ver cuando se le gastó todo. Tal vez tú ya probaste todo, tal vez te deleitaste, pero cuando amanece el siguiente día sigues teniendo necesidad del Creador. Y por eso Dios te tiene aquí en este lugar, para que escuches su palabra y dejes que te administre y hoy reconozcas que necesitas humillarte delante de su presencia. Porque este joven no tuvo que hacer nada más que humillarse, reconocer que se equivocó. Usted y yo solo eso debemos hacer. Humillarnos y reconocer que hemos fallado, que necesitamos que Él haga algo diferente con nuestra vida. Y Él está dispuesto a hacerlo. Eso es lo más grande y más maravilloso de este evangelio, que Él no te va a seguir juzgando por lo que hiciste. Él no te va a seguir juzgando. Tal vez yo y mi hermano, digamos, ese fue el que se cayó y míralo ahora sirviendo así como dijo el hermano. Pero lo importante es lo que el Padre dirá de ti, y Él quiere restaurar tu vida, quiere darte salvación, quiere darte gozo. Eso es lo que importa de hoy en adelante. Tal vez yo te juzgue, tal vez te critique, pero que eso no te detenga para dar el paso correcto, que es humillarte delante del Padre y reconocer
Que sí te equivocaste, gloria a Dios por ello. Pero hay tiempo para ti y para mí. El hijo pródigo se humilló ante el Padre. Dios está llamando a su iglesia a humillarse. Dios nos está llamando a una humillación. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si usted y yo no nos humillamos, difícilmente haremos y Dios cumple el propósito por el cual nos ha llamado. Eso es para la iglesia y es para los amigos que están aquí. Bendito sea Dios para siempre. Podemos ver en el 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volvió en sí. En esta mañana tú puedes volver en sí y decir: verdaderamente yo sin Dios no puedo vivir. Yo sin estar conectado con el Espíritu Santo no quiero estar en esta banda. Es tu momento para que tú vuelvas en sí y decir: yo no puedo seguir en esta condición. No quiero seguir en esta condición. Yo quiero volver a las primeras obras. Yo quiero volver al primer amor, donde yo anhelaba, deseaba estar orando con el Padre y decirle cuánto le amaba, cuánto le anhelaba, cuánto me gozaba de poder sentir el fuego dentro de cada uno de nosotros. Hoy es tu momento que vuelvas en sí y vea que estabas muerto, pero Él quiere darte vida. Estabas desconectado, pero así tú y yo no podemos dar fruto, porque la Biblia dice en San Juan 15:5 que separado de la vid, tú y yo no podemos dar fruto. Y si no nos humillamos, ¿cómo vamos a dar fruto? Es imposible si no reconocemos delante de nuestro Dios que hemos faltado. Pero es momento de que volvamos en sí. Regale la ofrenda de palmas. Dice que tienen abundancia de pan. Hay muchos que son llenos de la presencia de Dios, culto tras culto. ¿Dónde estás tú? Si logras sentir la presencia de Dios o no. ¿Nos vamos como llegamos o no? Examinémonos delante de la presencia de Dios. Y dejemos que la palabra sea como ese martillo que quebrante, transforme y convierta un corazón de carne para que podamos sentir su presencia. Que podamos levantar las manos con libertad y no estemos viendo al lado si mi hermano conoce algo tuyo, algo mío, porque muchas veces nos impide, mi amado hermano, que usted y yo podamos adorar. ¿Qué dirá mi hermano? ¿Qué dirá el que tenemos al lado? Por eso es necesario que nos humillemos delante de Dios y reconozcamos, mi amado hermano, que le hemos faltado. Porque hay muchos que están pereciendo, se están muriendo, se están disecando espiritualmente. Podemos estar vivos físicamente, pero espiritualmente nos estamos consumiendo porque no podemos sentir la presencia de Dios. Y si usted y yo no podemos sentir su presencia, nos morimos continuamente. Bendito sea Dios para siempre. Y es necesario que volvamos en sí. Porque vamos a ver en el 18, alabado sea Cristo, dice: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es todo lo que tienes que hacer en esta maravillosa hora. Levantarte de tu silla, presentarte en el altar, decirle: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, lávame, límpiame, restáurame, porque yo no puedo vivir más sin tu presencia. Es todo lo que tiene que hacer en esta maravillosa hora. Y desde ese momento vamos a ver lo que hizo el Padre. Y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esas son las características de alguien que se humilla, porque ve que hay muchos que dan un paso al frente, pero quieren seguirle reclamando a Dios: haz conmigo esto, haz conmigo lo otro, y llévame aquí a las naciones. Miren, dijo: ya no soy digno de ser tu hijo, trátame como un jornalero. Así usted y yo, que nos vamos a dar cuenta si verdaderamente nos hemos humillado de corazón, y no vendremos a ponerle condición a Dios y solamente venir a sus pies y decirle: Dios mío, dame salvación, dame restauración, dame esa comunión que había perdido, y hazme uno de los más pequeños de este lugar. Simplemente permíteme ir al cielo. No vengamos a ponerle condiciones, porque no será una humillación genuina.
Y si Él nos quiere levantar, que nos levante. Pero usted y yo debemos de ser como este hijo pródigo. Ya no soy digno. Hazme como uno de tus jornaleros. Porque sabía que se había equivocado. Así somos usted y yo. Si ya nos equivocamos, dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer, pero no lo condicionemos. No querramos seguir siendo lo que éramos antes, como ese hijo mimado, ese hijo bonito, como cuando usted y yo aceptamos a Jesús y estamos en plena comunión. Así nos trata, como lo más precioso que puede haber. Pero para que haya una humillación genuina, tenemos que venir de esa forma. Dejar que Dios sea levantándonos y poniéndonos donde Él quiera. Bendito sea Dios, porque puede pasar que pasemos al frente, pero no genuinamente. ¿Por qué? Porque empezaremos a condicionar a nuestro Dios. No, nosotros somos los que le hemos faltado. Él siempre ha estado ahí fiel, esperando que usted y yo demos lo mejor cada día. El hijo pródigo se humilló ante el padre. Dice el 20: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios nos ha visto de lejos. Dios nos ha traído a este lugar por ese motivo y esa razón. Él ha sido movido a misericordia, y Él nos ha traído a este lugar para que aquellos que hemos hecho algo y no nos hemos podido humillar delante de su presencia, podamos humillarnos en esta maravillosa hora. Su amor y su misericordia es grande y nos comprueba cada día, mi amado hermano, que nos permite un día más y poder reconocer que sin Él somos nada, y que cada momento, a cada instante de nuestra vida debemos presentarnos delante de la presencia de Dios como si fuéramos necesitados y dependientes de su bendito amor y su misericordia. Dice el 21: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Eso es si usted y yo nos humillamos en esta maravillosa. Nos pondrán vestiduras nuevas, vestiduras blancas, en las cuales no habrá mancha, no habrá arruga, no habrá más pecado, bendito sea Dios. No podrá acusarte nadie, no podrá venir a perturbar tu mente, Satanás, y tú y yo podremos adorar con libertad, porque habremos reconocido desde lo más profundo de nuestro ser que hemos fallado, y en ese momento somos vestidos y habrá fiesta en los cielos, porque cuando un pecador reconoce delante de su presencia, hay fiesta en los cielos, y eso es lo que habrá en esta maravillosa hora, si tú y yo reconocemos y de que necesitamos ser, humillarnos delante de su presencia. Alabado sea Jesús. Hay razones para humillarnos. Bendito sea Dios para siempre. Hay muchas razones, mi amado hermano, para que usted y yo tengamos el deseo y el anhelo de humillarnos. Acompáñenme en 1 de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Hay razones para humillarnos. Alabado sea Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí podemos ver, mi amado hermano, que hay una razón y un motivo por la cual usted y yo debemos vivir una vida humillada delante de la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aquel que se humilla a su debido tiempo, Dios le exaltará. Alabado sea Jesús. Pero es necesario que usted y yo tengamos una humillación genuina, sincera, de corazón, que reconozcamos, porque aquel que se ha humillado delante de Dios, es imposible que siga siendo el mismo. Es imposible que siga sin esa paz, sin ese gozo, porque usted puede ver la persona que está humillada delante de Dios, porque es imposible que llegue a la casa de Dios y continúe siendo el mismo. No es así. Empezará a dar frutos de parte de nuestro Dios. Alabado sea Jesús. Y no frutos fingidos, frutos del Espíritu Santo, los cuales no hay sombra de variación. No lo podemos copiar.
Los frutos del Espíritu la iglesia no la puede copiar, jamás. Tarde o temprano sale la verdadera cara de cada uno de aquellos que quieren y pretenden ser algo que no son. Usted puede ver que aquel que dice de boca yo soy humilde, pero sus hechos lo niegan. Muchas veces estamos profesando con nuestra boca nuestra forma de vestir y caminar y nos agachamos humilladitos. Esa es humilde, mentiras son esas, porque los hechos dicen otra cosa, porque ultrajamos, pisoteamos a los demás a nuestro antojo. Pero aquel que tiene una humillación genuina no anda fingiendo, simplemente actúa natural. Alabado sea Jesucristo, y respetamos y nos vemos a todos por igual, nadie es más, porque aquí delante de Dios cada uno somos como piedras valiosas. Nadie es más, nadie es menos. Cada quien está prestando un servicio para nuestro Dios, pero siempre para que el nombre de Cristo sea exaltado y sea glorificado. Porque también es alguien que ha entendido, aquel que ha sido humillado delante de Dios, lo primero que reconoce, apunta para arriba, alabado sea Jesucristo, y no con el dedo, con el corazón y su mente, alabado sea Jesús, para que veamos quién es el que debe ser exaltado y glorificado. Son de los primeros frutos que usted y yo debemos de ver a quién le estamos dando la gloria. Porque usted ve hoy en día apenas empezamos a hacer unas cuantas cositas y empezamos a inflarlos como un pavo real, y no le diga nada, cuidado, porque se mete a problemas. Entonces no hay una humillación sincera, mi amado hermano, pero esta palabra es para que usted y yo entendamos que debemos humillarnos delante de la presencia de Dios, porque hay motivos y razones. ¿Y cuáles son esas? Que cuando fuere tiempo Él nos exaltará y nos pondrá en el lugar que Él quiere, y su nombre será exaltado y glorificado. Pero debemos humillarnos antes, y qué difícil es humillarse. Qué difícil es esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Qué difícil es esperar que Dios te ponga en el lugar. Muchas veces queremos correr y llegar apenas nos creemos capaces. Sí, está bien, te ha capacitado, pero espérate que Él te coloque, porque si Él te coloca, no hay nada ni nadie que pueda quitarte ni removerte. Se levante ríos, tempestades y lo que sea, tú seguirás ahí, porque estás humillado y sabes de quién dependes y quién te tiene. Alabado sea Jesús, pero Él te exaltará cuando fuere tiempo. Pero la mayoría nos sofocamos y nos ponemos y nos exaltamos nosotros mismos. Pero que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque esta palabra es para hacernos ver que hay razones por las cuales debemos estar humillados. Porque si Dios nos exalta, es algo glorioso y maravilloso, en el cual la iglesia debe regocijarse. Queremos ser exaltados, debemos humillarnos. Santiago 4:10. Queremos ser exaltados, debemos humillarnos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No hay otro camino para poder ser exaltado sino es a través de la humillación. Y podemos ver en la historia del hijo pródigo, mi amado hermano, que aquel hombre se humilló y fue exaltado, porque dice, le pusieron vestidos nuevos, le pusieron anillos, mataron al becerro más gordo y hubo fiesta. Alabado sea Jesucristo. Ahí podemos ver que ese hombre no siguió hambriento, no siguió allá abandonado sin nada de qué comer ni qué vestir. Así mismo es usted y somos yo en la presencia de nuestro Dios cuando Él nos pone y nos exalta, mi amado hermano. Usted no tiene que decir ni hacer nada para que todo el mundo vea que Dios es su Señor y Salvador y que Él mora y vive y reina en cada uno de nosotros. No tenemos que gritarlo. Los frutos y el Espíritu Santo dan testimonio de quién es cada quien. Alabado sea Jesús. La presencia de Dios está en este lugar para redarguir. Dejémosle espacio a nuestro Dios, porque Él quiere exaltarnos, pero antes de exaltarnos quiere que usted y yo nos humillemos para que Él pueda dar testimonio de que somos una iglesia genuina, que queremos agradar y glorificar su santo y bendito nombre. No es en vano esta palabra. Dios quiere una iglesia que esté humillada de verdad. Alabado sea Jesús, amado hermano.
No es en vano, atesoremos la palabra, porque Él quiere exaltarnos, pero antes quiere humillación suya y mía. Alabado sea Jesús, porque es necesario, porque dice la Biblia que nadie prende una luz para meterla debajo de la luz, abajo de una mesa. No, si Él nos ha redimido a usted y a mí, es porque quiere hacer algo maravilloso en esta obra, pero necesita su humillación. Necesita que nos humillemos. Damos la palabra de nuestro Dios. Gloria sea Jesús. Gloria sea Jesús. Queremos ser exaltados, debemos humillarnos, mi amado hermano. Humillémonos para que Dios pueda hacer algo con nosotros. Alabado sea Jesús. Y Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo con esta obra, alabado sea Jesús. Pero humillémonos delante de nuestro Dios. Seamos genuinos en lo que estamos haciendo, mi amado hermano. Debemos despojarnos de nosotros para poder humillarnos. Filipenses 2:5. Debemos humillarnos. Debemos despojarnos de nosotros para poder humillarnos. Debemos sacar nuestra naturaleza. Debemos sacar, amados hermanos, nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra forma de ser. La mayoría de los cristianos, mi amado hermano, queremos seguir siendo los mismos. Que yo soy así, que yo soy acá, y así lo aprendí desde niño. No, mi amado hermano, despojémonos. Despojémonos de nosotros mismos para poder ser, para poder humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vemos que el maestro se despojó. Usted y yo debemos despojarnos de nuestras, como le decía anteriormente, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, que tal vez nuestros padres de una u otra forma les hemos aprendido, nos han enseñado, pero eso está limitando lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque queremos ser nosotros y no lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios nos ha convertido en una nueva criatura, por lo tanto no podemos seguir en los rudimentos, en los pensamientos que teníamos antes. Dejemos que Dios nos exalte, así como Jesús, siendo semejante a hombre, dice, pudo despojarse a sí mismo. Usted y yo somos hombres, podemos despojarnos a sí mismos con la ayuda de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con los que estamos aquí en esta maravillosa hora. Quiere hacernos entender que debemos despojarnos de nosotros para poder humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, porque habemos personas que estamos mecánicamente queriendo seguir haciéndolo como nosotros queremos y no como Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero eso es la palabra, esa es la palabra que nos está confrontando y nos está diciendo que le demos espacio a Dios para que Él pueda hacer con nosotros y podemos llegar al verdadero humillación. Alabado sea Jesús, porque Él quiere exaltar su iglesia para que su nombre sea glorificado y exaltado. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación nos lleva a ser obedientes. La humillación nos lleva a dar lo que Dios quiere que usted y yo. Pero una persona altiva, no hay forma que usted y yo podamos tratar con ella. Sabe todo y es él y más él. Es ella y más ella.
Pero aquella persona que es humillada es obediente y está dispuesta a pagar el precio. Está dispuesta a recibir todo tipo de vituperio, todo tipo de ultrajo, todo tipo de prueba y lucha en este bendito evangelio. Porque vemos que nuestro maestro se humilló a sí mismo, dice, y estuvo dispuesto a pagar el precio a través de la muerte y muerte de cruz. Pero tuvo que humillarse a sí mismo antes. Usted y yo debemos humillarnos a sí mismos para poder dar lo que Dios quiere que demos en cada uno de nosotros. Dejemos que sea Dios que nos exalte. Mateo 23:11. Mateo 23:11 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es palabra de Dios que usted y yo estamos leyendo y escuchando. Es necesario que dejemos que Dios nos exalte, pero antes hay que humillarse. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta maravillosa hora. Dejemos que Dios nos exalte, porque dice que aquel que cree ser el más grande es el servidor de todos aquí. Si usted y yo estamos humillados, seremos los servidores y no los que estamos apuntando y haciendo aquí, haciendo allá. Somos menos que el que está al frente de nosotros. En otras palabras, estamos para servirnos los unos por los otros, y esa es una cosa de las cuales podemos ver a alguien que está humillado, que está dispuesto a ser un servidor en la obra de nuestro Dios. Bendito sea Dios para siempre, porque dice que el que se humilla, Él lo enaltece, pero el que se enaltece, Él lo humilla. Y qué difícil es, mi amado hermano, cuando viene Dios y mete su mano y nos lleva al suelo, nos lleva a la humillación, a la vergüenza, mi amado hermano. Que Dios nos guarde y nos ayude. Y es por eso que esta palabra está llegando a usted y a mí, porque Dios no quiere humillarnos. Dios lo que quiere es exaltarnos como iglesia. Alabado sea eso. Porque si nos ensoberbecemos, si nos enaltecemos, seremos humillados de parte de nuestro Dios. Pero esta palabra es para que usted y yo nos mantengamos con los pies en la tierra, que Él es el único digno de ser alabado y ser exaltado, que todo lo que hacemos es para que Él sea glorificado por los siglos de los siglos. Bendito sea aquel que vive y reina para siempre. Dejemos que Él los exalte, porque si nosotros nos exaltamos, seremos humillados, seremos avergonzados. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es otra de las facetas cuando uno se ensoberbece, no deja que otros vengan a la humillación y queremos que todos seamos como nosotros. Pero bendito sea Dios para siempre, que nos está dando una palabra, amados hermanos, porque Él quiere exaltarle y quiere exaltarlo a usted y quiere exaltarme a mí. Bendito sea Dios para siempre. Lo que sucede cuando nos humillamos, nuestra oración toca el cielo. Bendito sea Dios para siempre. Daniel 10:11. Daniel 10:11. Lo que sucede cuando nos humillamos, nuestra oración toca el cielo. Daniel 10:11 dice: me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora, mientras habla esto conmigo. Pues me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido.
Ahí podemos ver, mi amado hermano, cuando usted y yo nos humillamos, nuestra oración toca el cielo y comenzamos a ver la mano de Dios, porque empezamos a pedir por nuestros familiares y Dios comienza a salvarlo, Dios comienza a tocarlo. Comenzamos a pedirle a Dios, dame fuerza, y usted y yo podemos seguir caminando, podemos seguir adorando, podemos seguir exaltando, aunque no tengamos nada que comer, aunque no tengamos para pagar la renta, aunque no tengamos para gasolina, podemos seguir adorando, porque también la respuesta sabemos de dónde viene y hemos aprendido a tocar el corazón de Dios. Pero como usted acaba de leer, lo dispuso en su corazón, y a causa de su humillación dice que esa respuesta, ese varón fue enviado para darle la respuesta. ¿Hubo oposición? Sí hubo oposición, porque si usted lee más atrás, los huestes espirituales querían impedir que esta oración llegó, así como su oración y mi oración que ha tocado el corazón de Dios tendrá obstáculos en el camino. Pero si seguimos y persistimos siendo aquellos hombres y mujeres humillados, la respuesta que tú y yo estamos esperando llegará. Alabado sea Jesús. Desde el momento que nos disponemos, desde ahí hemos tocado el corazón de Dios y la respuesta viene. Pero hay que ser una iglesia humillada. Bendito sea Dios para siempre. Dice lo que sucede cuando nos humillamos. No oramos en vano. No oramos para que nos miren. No oramos para yo creerme que oré 2 horas, 3 horas, o 8 horas, o 10 horas. No, oramos para tocar el corazón de Dios cuando tenemos un corazón humillado. Y eso es lo que Dios quiere, que no estemos desperdiciando el tiempo simplemente, sino que verdaderamente toquemos su corazón y veamos la respuesta de lo que usted y yo estamos presentando. Alabado sea Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer. Darnos a entender que si nos humillamos, lo que estamos pidiendo, Él lo va a responder. Pero antes debemos humillarnos. Alabado sea Jesús. Lo que sucede cuando nos humillamos, nuestra oración toca el cielo. Vale la pena estar humillados, porque tenemos familiares que todavía no conocen a Jesucristo, y los cuales queremos que estén aquí. Conocemos amigos, vemos las personas que están tiradas en una cuneta. No queremos que sigan en esa condición, pero ¿qué hay que hacer? Humillarse para que Dios pueda responder y pueda despertar un avivamiento en este lugar. Tenemos familiares tal vez postrados en una cama deseando un milagro, pero necesitamos usted y yo humillarnos para ser esos instrumentos en las manos de nuestro Dios, y el mundo entero entienda y se dé cuenta que hay un Dios fiel y verdadero que todavía sigue sanando, sigue salvando, sigue restaurando, sigue haciendo milagros y prodigios, los cuales en este lugar, si usted y yo entendemos la palabra y nos humillamos, seremos esas herramientas que Dios necesita en esta tierra, y el mundo entero sabrá que hay un Dios poderoso, y lo necesita a usted y me necesita a mí para dar testimonio y ser testigos de nuestro Dios. Yo espero que esté entendiendo lo que sucede cuando usted y yo nos unimos. Lo más importante es tocar el corazón de Dios. Y si nos humillamos, la oración, no hay nada que pueda impedir que llegue al cielo. Bendito sea Dios para siempre. No hay necesidad que Dios haga esto con nosotros. Escuchemos su voz. Isaías 2:11. No hay necesidad que Dios haga esto con nosotros. Escuchemos su voz hoy. Isaías 2:11. Y la altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. No hay necesidad de que Dios haga eso con nosotros.
Aquí habemos hombres y mujeres entendidos de la palabra de Dios y podemos entender que necesitamos humillarnos delante de su presencia para que no pase eso que le pasó a ese pueblo de Israel. Porque eso pasa cuando usted y yo nos exaltamos, nos ensoberbecemos y entra la altivez, la vanagloria, la arrogancia dentro de cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que seamos una iglesia la cual entienda que la humillación es necesaria dentro de cada uno de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer, porque aquí no estamos, como les decía anteriormente, simplemente para que los vean, ejercer una labor, no. Aquí estamos porque deseamos tener una conexión con nuestro Dios, porque hay razones y motivos por los cuales usted y yo debemos humillarnos. Y uno de los que comenzamos es, deseamos y anhelamos ir al cielo. Pero si usted y yo no nos humillamos, es imposible, porque dice que la Biblia que Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿Qué sería de usted y de mí si Dios nos mira de lejos, mi amado hermano? Estaríamos perdiendo el tiempo como ovejas sin pastor, y no queremos eso. Queremos que nuestro dulce y amado pastor nos administre día con día, nos dé fuerzas nuevas, nos dé experiencias sobrenaturales para poder seguir adorando y glorificando a nuestro Dios. Pero ¿qué sería si Dios nos mirara de lejos? Estaríamos perdiendo tiempo. Y Dios no quiere que pase esto en esta iglesia. No quiere que nos disequemos, no quiere que nos muramos, que perezcamos dentro de estas cuatro paredes. Sin su presencia, usted y yo estamos muertos. No tendría sentido nuestra vida. Pero hay que ser humildes para poder estar conectados con la vida verdadera. Y eso es lo que Dios quiere. Salmo 51:15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A los que estamos aquí, si nos humillamos, Dios no nos va a menospreciar. Dios no nos va a desechar, no nos va a rechazar. Escucha la voz de Dios y humillémonos, mi amado hermano, y reconozcamos que sin Dios usted y yo somos nada, que somos dependientes de Él. Quizás has tomado decisiones equivocadas, gloria a Dios por ello, pero hoy tienes una nueva oportunidad de cambiar la historia. Hay una nueva oportunidad de entender y comprender lo que Dios quiere hacer con cada uno de los que estamos aquí. Él no vino a juzgarnos, no vino a sacarnos los trapos al sol, vino a salvarnos, vino a redarguirnos, a mostrar lo que estamos haciendo a Él no le agrada, y que necesitamos volver a la humillación para poder tocar su corazón, y que la respuesta a lo cual usted y yo hemos presentado delante de nuestro Dios va a llegar gracias a lo que usted y yo podamos entender y comprender en esta maravillosa hora. Démosle lugar a la palabra de nuestro Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, para que Él sea exaltándolo. Bendito sea Dios para siempre. Lo que sucede cuando nos humillamos delante de su presencia. Bendito sea Dios para siempre. Hasta aquí Dios me ha ayudado, confiando en Dios que usted pueda entender y comprender lo que Dios quiere de cada uno de los que estamos aquí.